Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos abordando sobre el calentamiento deportivo y sus funciones. ¿Qué es el calentamiento deportivo? Es aquella fase que se encuentra en el entrenamiento. Ya sabes que tenemos fase inicial, principal y final. En este caso lo ubicaremos en la parte inicial. La función que tiene el calentamiento deportivo es preparar al organismo para la parte principal del entrenamiento deportivo, ya sea en el gym o en un área deportiva. Le hablo de sistemas nervioso central, la parte de función vegetativa, el aparato locomotor, etc. Antes de pasar a la parte principal debemos saber que el calentamiento deportivo se divide en dos fases, la parte general y la parte específica. En la parte general estaremos abordando la movilidad articular, la parte de elevación del pulso y los ejercicios de estiramiento. En la parte de ejercicios específicos ya son ejercicios relacionados con lo que vamos a hacer en la parte principal. Para un calentamiento debemos tener en cuenta diferentes factores, que son la frecuencia cardíaca, que debe estar alrededor de 120 pulsaciones por minuto, el tiempo del calentamiento, que debe ser de 10 a 15 minutos, aunque en el alto rendimiento podemos llegar a 30 minutos y más. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es las temperaturas. Lógicamente en el frío debe calentar un poquito más. Y sin más pasamos a la parte de movilidad articular. ¿Ok? Importante, debe tener un orden lógico, de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba. Comenzamos por el cuello. Flexiones, torsiones y los círculos. Lo haremos por ese orden. Sería flexiones, brazos extendidos, importante. Y un poco de círculo. Hacia el frente. Ahora hacia atrás. Círculo normal. Muy bien. Ahora pasamos a la articulación del codo. Flexiones. Lo hacemos según el rango de movimiento que tenga la articulación. Pongo el círculo afuera y hacia adentro. Pasamos a las muñecas, un poco de flexiones y un poco de círculo. Muy bien. Y así sucesivamente. Los dedos. Ahora pasamos al tronco, ¿ok? Un poco de flexión. Lados. Hacemos un poco de torsiones, siempre girando la pierna para que no se lesione la espalda, y pasamos a los círculos. Hacia el otro lado. Estamos en la movilidad articular. Muy bien. Recuerden, son movimientos moderados que vamos aumentando progresivamente. Lo importante es aumentar el riego sanguíneo. Muy bien. Muy bien. Vamos a un lado. Pasamos a la articulación de la rodilla ahora. Frente y atrás. Tobillo. Un poco de flexión. Círculo.
pasamos a los ejercicios de elevación del pulso. Podemos utilizar juegos predeportivos, desplazamientos laterales al frente, puedo utilizar un trote, el que tenga caminadora, una bicicleta. Podemos utilizar diferentes tipos de saltos para mediante ellos elevar la frecuencia cardíaca. El estiramiento vamos a realizarlo de forma dinámica, no siendo así siempre, porque por ejemplo en el alto rendimiento, cuando desarrolla la flexibilidad como capacidad, es diferente. Pero bueno, para una actividad normal, para ir al gimnasio, un deporte determinado que no sea de altas intensidades, podemos realizarlo de forma dinámica. En el caso del calentamiento específico, va a tener estrecha relación con el deporte o con la actividad que vaya usted a realizar. En próximos videos estaremos abordando diferentes ejemplos acerca de eso. Sin más, desearle un feliz día y aconsejarle que no dejen de realizar el calentamiento. No por ser la primera actividad tiene menos importancia. Un buen calentamiento puede garantizarle una vida deportiva más longeva y sin lesiones. Muchas gracias. Recuerden que esto es figura, pero proyección.